¿Pudieron descansar un poco bien? ¿Sí? ¿Cómo nos tocó el Señor, no? Desde que lo conocí al Dr. Lee fue un tiempo de convivir juntos, de hablar mucho sobre lo que es la iglesia. Como él compartió ayer, por 10 años él estuvo investigando la iglesia. Y siempre tuve una envidia, dije, wow, qué lindo de poder salir a investigar a todas esas iglesias, de hacer una investigación sobre el movimiento. Bueno, Dios me dio la posibilidad de desquitarme con la envidia por un año y medio prácticamente de lo que fue el año pasado y una parte de lo que es el año pasado y este año. Me tocó ir a visitar esas iglesias que él estuvo investigando. Y en parte visitar a las iglesias, de poder disfrutar con mi hija mayor, porque después de que nos vinimos aquí a Los Ángeles y mi hija terminó sus estudios en Austin, Texas, ella necesitaba encontrar su iglesia. Entonces, después de unos 20 años de la vida pastoral, de estar como misionero, nunca había podido disfrutar de estar con mi hija alabando y adorando juntos a Dios. Aunque buscábamos unos tiempos aquí, y aquí están los pastores de nuestros chicos, Pastor Tony y Carissa, ahí en El Paso. Fue un tiempo de acompañar a mi hija mayor a encontrar su iglesia. Ayer, como compartimos, uno de los primeros campos es la familia. Y junto a ella poder descubrir los diferentes aspectos de esta nueva ola de la iglesia. Así que me tocó vivir casi un año y medio en estas iglesias y llevarme con alguna sorpresa, porque algunas de estas iglesias eran las iglesias que yo le daba duro cuando era el rector del seminario. Una de las prácticas de esa iglesia yo le criticaba. Aquí hay algunos de mis estudiantes ahí en el seminario, disculpen de lo que yo criticaba, tengo que pedir perdón aquí ahora, porque a veces lo que me he dado cuenta es que nosotros vemos el aspecto superficial de ellos y le pegamos con un palo teológicamente. Más nosotros que decimos ser maestros de teología del seminario. Y sí, es que encontramos algunos aspectos negativos y algunos defectos y algo que deben corregir ellos, pero también tienen sus fortalezas. Y como siempre lo que hacemos es que todo lo que es bueno nosotros no lo vemos y a todo lo que es malo lo vemos para poder criticarle. Así que hoy a la mañana lo que quisiera hacer es un poco aterrizar toda la conferencia de ayer y poder aterrizar en nuestros contextos, viendo un poco los aspectos negativos de lo que ha llegado a ser estos movimientos y cómo nosotros podemos cubrir estos aspectos para poder fortalecerlos aún más y poder aplicar en nuestras iglesias. El hermano Lee, la investigación que él hizo por 10 años fue para ver cómo aterrizar esos aspectos en la iglesia coreana. Bueno, ahora nos toca a nosotros cómo aterrizar esto entonces, lo que vamos a compartir esta mañana, en nuestro contexto latinoamericano. Y creo que Dios nos va a usar, a mí, a cada uno de ustedes, para llevar a cabo esta transformación radical. Porque un poco tenemos que ser radicales para poder llevarlo a cabo, porque si seguimos en nuestra vieja paradigma, vamos a tener problemas muy serios. Bueno, vamos a empezar viendo el tema hoy. Iglesia misional, ¿una moda o movimiento? A ver. Aquí está. Iglesia misional, ¿una moda o movimiento?
Ayer el hermano Lee presentó diferentes paradigmas de cambio, de renovación de la iglesia. Empezamos prácticamente de lo que es el movimiento de los buscadores con Willow Creek y luego lo que es el movimiento emergente y ahora entramos a lo que es iglesia misional como un movimiento. Pero antes de todo eso tenemos que ver que hubo todo lo que fue el movimiento de crecimiento de iglesia, el que le dio luz a todos estos diferentes tipos de movimientos. Yo estudié en medio del seminario Fuller todo lo que es el movimiento de crecimiento de iglesia, fui producto de ahí. Así que al ver todos estos movimientos digo, es un movimiento, sí, pero ¿hasta dónde va a durar? ¿Realmente va a producir cambios significativos a la sociedad y a la iglesia o va a ser una moda y se va a acabar? La pregunta queda en esto. La iglesia misional nace en la preocupación de un misionero, Leslie Newbigin, que vuelve del campo misionero. Viene de India, de estar sirviendo por muchos años, y lo que encuentra al volver a Inglaterra es una alfombra roja y dice, uy, el Señor me tiene preparado aquí volver aquí a Inglaterra con una alfombra roja. No era para él. Y lo que llegó a encontrar es que la iglesia en Inglaterra, después de 2 décadas, prácticamente desapareció. Él vuelve a su iglesia, que era tan viva, tan floreciente, y lo único que estaban sentados ahí en su iglesia eran algunos ancianos de su tiempo. ¿Qué es lo que pasó con esa iglesia? La iglesia de Inglaterra era una iglesia viva y una potencia misionera. Envió muchos misioneros. ¿Qué es lo que pasó entonces? Y él entonces empieza a dedicar su tiempo para ver qué es lo que realmente sucedió en Inglaterra y cómo podemos ganar una nueva generación. Y todo esto se da como resultado en lo que es iglesia misional. Lamentablemente, uno de los aspectos negativos es que la gente que estudia, ayer como compartió el hermano Lee, otro tocayo Lee, mi paisano, lo que es que la gente que han estudiado, la gente de tez blanca, de iglesias mega grandes, trataron de aplicar y ellos fueron los que hablaron sobre estos movimientos. Entonces, de alguna forma u otra, empezó a tomar lo que es como una de las continuaciones de la onda de crecimiento de iglesia. Pero es ahí donde tenemos que empezar a ver. Empezar a ver entonces profundamente cómo es que surge desde el principio. La pregunta va sencillamente en tratar de entender el tiempo que vivimos. ¿Qué es lo que ha sucedido en Inglaterra? El tiempo es lo que tenemos que entender. ¿En qué tiempo vivimos? ¿Cuál es el contexto en el que nosotros vivimos? ¿Cuál es el mundo que nos toca administrar? En los últimos años, wow, y en especial en los últimos 30, dicen los sociólogos que han pasado más cambios en estos últimos 30 años que toda en la historia de la humanidad desde Noé hasta la fecha. Hasta lo que sería años 1980. Aquí, ¿cuántos de ustedes pertenecen a esta generación? Los que escucharon Beatles o algunos de los rock de ese viejo, ahí ya se ríe el hermano Jorge, nos trae los recuerdos. Pero a partir de aquel tiempo hay un cambio extraordinario. Primeramente, la población. Un incremento en la población mundial. Estamos hablando más de 7.000 millones de habitantes aquí en el mundo. Y hoy, el avance tecnológico. Todos andamos con un smartphone. ¿Hay alguno de ustedes que no traen un smartphone? Pero sin embargo creo que no es tan cierto porque yo uso el smartphone
pero ni uso el 10% de lo que tiene ahí. Sigo usando mi teléfono, el mensajero y un poco de Facebook. Todavía estoy tratando de aprender lo que es algunas otras cosas, pero hasta Facebook llegué. Y como dicen ustedes, el WhatsApp, para los coreanos el Kakao. Y nos seguimos con todo eso del social media, pero parecemos que entendemos, pero no lo entendemos bien. Son los jóvenes que entienden bien. Y viven con eso. Todo está cambiando en una velocidad súper acelerada. Pero, ¿saben qué? Si hay algo que no cambia, es la iglesia. Sí, como compartimos ayer, el evangelio no cambia. Es igual ayer, hoy y para siempre. Es una verdad que no cambia. Pero la iglesia debe cambiar. Porque nosotros somos la iglesia. La iglesia no es una institución que va a decir, estos somos y nosotros vamos a seguir estas reglas y vamos a seguir siendo así. La gente cambia, la cultura cambia y todo cambia. Hace 2 meses me tocó compartir con un suizo sobre la iglesia global y hablamos mucho. Y tocamos el tema de la iglesia global. ¿Saben qué? En el mundo hay diferentes culturas que adoran de diferente forma. Y no podemos decir, porque esa gente adora de aquella forma, que no es iglesia. Y una de las cosas que me empecé a preguntar con él y empezamos a realmente cuestionar y pensar, es que hace unas décadas, hasta la fecha, hay cualquier cantidad de cristianos que están siendo martirizados en Irak, en Siria, en Egipto. Y ellos son cristianos, pero adoran a Dios de una forma diferente. Quizás sus doctrinas son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque es una cultura diferente. Y una iglesia que se ha mantenido en el transcurso de 2000 años como seguir siendo iglesia. Un pastor egipcio en la reunión de Comibán hace 10 años, no sé si recuerda el pastor Vidal, llorando, dijo, por 2000 años hemos tratado de mantenernos la fe, vernos a nuestros familiares ser ejecutados. Pero hoy en día el pueblo cristiano no nos consideran hermanos. Y a veces uno queda entonces. La iglesia tiene sus formas en diferentes culturas. Si usted va a Corea, ustedes van a experimentar lo que es el culto coreano. Yo voy a decir esto es muy tradicional para lo que es en comparación del culto latinoamericano. Un coreano va a México y experimenta lo que es un culto mexicano pentecostal y dice, ¿en dónde estoy? ¿Más cuando dura 3 horas? Cuando nos tocó ir en un viaje a Israel con pastores mexicanos y luego pasar por Turquía a experimentar lo que es la Tierra Santa, lo que ha sido el Evangelio allí, y después en Turquía visitar las 7 iglesias. Uno de los pastores me hace la pregunta, Pastor Juan, ¿dónde están las iglesias? Esas 7 iglesias, que aparecen en el libro de Apocalipsis, ¿dónde está esa iglesia? Lo que están preguntando algunos es ¿dónde está aquel templo? El templo donde adoraron hace 2000 años y donde, como vemos ahí en Israel, quedan las reliquias, los monumentos de aquellos edificios, al menos un ladrillito por ahí. Porque nos encanta
recordar esas cosas. ¿Están las ruinas? Dios es bueno. Dios hizo desaparecer todo. No hay ruinas. Y además, ¿por qué no hay ruinas? Porque hasta el año 300, las iglesias estaban ¿en dónde? En las casas. En las casas. Y las casas desaparecen. Y nadie sabe en dónde adoraron esa gente de la iglesia primitiva. No había un edificio. El primer edificio que encuentran de los rastros de la iglesia primitiva es en Dura Europos, en Siria. Esto es donde adoraron a ellos en una casa pegadito al muro del pared y pertenecen al año 241. Y a través de esa casa nosotros entendemos cómo adoraban ellos. No quedó nada. Nosotros buscamos monumentos y hacemos monumentos. ¿Qué es lo que nos queda? Todo lo que sucedió después del edicto de Milán. Cuando el Constantino dice, nos hacemos cristianos y le vamos a dar templos a ustedes. Hasta ahora ustedes fueron perseguidos, estuvieron en casa, le vamos a dar templo. Los templos que tenía el imperio de Roma le vamos a regalar a ustedes. Los templos que adorábamos a los dioses paganos le vamos a regalar a ustedes para que ustedes adoren a su Dios ahora. Ahí tienen una rotunda de San Jorge, ahí en Tesalónica. Era parte de lo que era el monumento antiguo. Lo que es la parte de la basílica, se le agrega una parte y ahí tienen la iglesia. Ya no vayan. Le vamos a dar templo para que ustedes inviten a la gente. Y ustedes no tienen por qué andar preocupados en evangelizar. Le vamos a dar a todos ustedes para que aprovechen. ¿Y nace qué? La Iglesia Católica. Decimos la era oscura de la Iglesia. Muchas veces decimos, no, esa parte de la historia no existe en la Iglesia del cristianismo. Queremos borrar. Idolatraron todo el problema, así que queremos borrar de nuestra historia. Es la parte que no existe en nuestra historia. No es parte de nuestra iglesia. Los católicos no son parte del nuestro. Es parte de nuestra historia. ¿Qué es lo que nos ha pasado cuando nos gusta el confort? Lo que es cómodo. Cuando todo es cómodo. Cuando la vida se hace cómoda. Y entonces la gente empieza a preguntar, como ayer vimos en el ciclo, viene la protesta, viene la reforma. Y nace la iglesia protestante. Y el inicio de lo que es la edad moderna. Pero la reforma realmente no llevó por completo. Hablamos de diferentes descubrimientos, pero aquí, como somos todos pastores, vamos a ser francos. No podemos culparle a todos los de la reforma de que se hayan hecho algunos arreglos con los gobiernos para mantenerse cómodos. Porque junto a la Biblia, junto a sola fe, hemos hablado del sacerdocio del todo creyente, ¿sí o no? Es algo que descubrimos hace 500 años. Pero aquí todavía seguimos dividiendo el clero, nosotros los pastores, ¿y qué? Y el laico.
seguimos dividiendo. ¿Por qué seguimos dividiendo? La misma razón que sucedió después de la reforma. Estamos cómodos. La iglesia nos paga, ¿sí o no? Por el pastorado. Y decimos, el apóstol Pablo dijo, todo siervo merece un salario. Pablo no recibió salarios. Así que nos quedamos con lo cómodo, con los aspectos cómodos. Y la iglesia también se quedó en eso. Hablamos de predicar la palabra y nos hemos mantenido así. ¿Cuánto tiempo duró eso? 500 años. Hace 3 años ya, estuvimos recorriendo lo que es los pasos de la reforma y ver lo que sucedió. Y hoy entramos a lo que es la posmodernidad. Pero nosotros no hemos hecho nada en ese cambio. Así que Dios va empujando a diferentes jóvenes para que ellos hagan otra vez una protesta. Y con ellos se levanta de diferentes formas. Y nace lo que es iglesia emergente, lo que hablamos ayer. ¿Qué es iglesia emergente? La denominada iglesia emergente, dice, es un movimiento transversal a diversas denominaciones evangélicas de Estados Unidos, muy en boga por estos días. Es reconocido por ser un modelo postmoderno de iglesia debido a su reacción contra el modelo moderno y tradicional protestante, desde toda una serie de innovaciones teológicas y eclesiológicas. Esto no lo definen los teólogos, porque los teólogos hubieran dicho, ya es una secta. Y si usted va a buscar a lo que es el movimiento emergente, muchos de la línea tradicional lo hemos condenado a la iglesia emergente. Porque cuando los jóvenes traen algo nuevo, lo que nos gusta es pisotear la idea. Porque nos incomoda. Como decimos, nos mueve nuestros tapetes. Y ahí ya nos incomoda y decimos no. Lo primero que vamos a decir que no, eso no va a funcionar. No es bíblico. Bueno, ellos traen un cambio de paradigma. Y hacen la pregunta sobre la iglesia. Tratan de definir la iglesia otra vez. Preguntan sobre la naturaleza, la esencia de la iglesia. Ellos hablan de familia en lugar de institución. Enfocan en la gente más que el lugar. Enfocan a la comunidad más que la reunión del día domingo. Enfocan a una responsabilidad mutua. Y es un movimiento en misión. Uno de los aspectos que tienen ellos es que ellos enfatizan comunidades descentralizadas. Ayer vieron más fotos de lo que es el grupo pequeño o a veces lo que es un servicio domingo dentro de un templo con todos los sofás. ¿Recuerdan ayer la foto? Ya, ¿qué hubieran dicho usted como pastor si los jóvenes, el pastor de jóvenes le dice, pastor, vamos a poner todo el sofá ahí en el templo? Ellos enfatizan encuentros comunales, de encontrarse juntos. Y no fue simplemente iglesias pequeñas ahí con sofá, sino, como les dije, hay muchas iglesias que se trastornaron en ¿qué? Mega iglesias. Hay 2 rostros ahí muy conocidos. El primero, Rick Warren, al menos más conservador, más tranquilo, porque fue bautista. Digo, fue o sigue siendo bautista. Lo primero que hizo es volar el nombre denominacional bautista. Trajo un caos dentro de la denominación. Y el segundo personaje, que ahora no está
tanto en el ministerio pastoral, es Rock Bell. Y él plantó una iglesia ahí en el norte, al lado de Michigan, en un shopping. Rompió todo tipo de paradigmas, desapareció el púlpito adelante, se hizo como una escena de un ahí cuadrangular del box. Y fue rompiendo paradigmas. Fueron iglesias que se llenaron de jóvenes. En Seattle, Marshall, fue un choque cultural para lo que es una iglesia tradicional. Se llenaron de gente. Los jóvenes empezaron a buscar esas iglesias. Y muchas veces nosotros simplemente vemos el aspecto exterior. Wow, ellos tienen un show. Es por eso que se llenan. Abarataron el evangelio. Están tratando de vender el evangelio muy barato. Hicieron volar el mensaje bíblico. Todos le pegamos. Bueno, yo no estuve tan lejos de aquellos que le pegaban. Gracias a Dios, Dios me está poniendo cada día más joven con ellos. La pregunta es, ¿qué es iglesia? Nos hace falta tiempo para reflexionar otra vez. Porque por aquí lo sabemos muy bien. Pero en la práctica nos olvidamos. El día domingo, toda la gente de su congregación, ¿dónde dicen que van? Iglesia. Porque en la iglesia van a poder encontrarse ¿con quién? Con Dios. Wow. Así que la iglesia está solamente en aquel edificio con 4 paredes. Y Dios solamente mora en esos 4 paredes. Dios solamente está en esas 4 paredes. La iglesia le enseñamos que no es el edificio, sino que somos nosotros. Pero en la práctica, nosotros le enseñamos todo lo contrario. Lo que le enseñamos es que la iglesia es el templo, manteniendo el mismo paradigma de la Edad Media. Y todo el enfoque que hacemos cada vez que la gente aumenta, la iglesia crece, vamos a construir un mejor templo, nuestra Torre de Babel. ¿Y toda la inversión a dónde va? ¿A dónde va? Al templo. ¿Para que quién esté cómodo? La iglesia. Un aire acondicionado hace falta si hace calor. Calefacción hace falta si hace frío. Y tiene que ser mejores modelos de calefacción. Las sillas. Las sillas plásticas incomodan. La de madera incomoda. Vamos a buscar esas sillas que se parecen más al... Bueno, aquí ustedes lo van a encontrar. Todo ese concepto en el templo coreano mañana, el día domingo. Porque de una forma así fue lo que es, que la gente durante el culto se sienta ¿qué? Cómodo. Y el día domingo se sienta ¿qué? Cómoda. Yo estudié en Fuller con Peter Wagner, del tiempo del pragmatismo. ¿Y saben qué es uno de los principios del crecimiento de la iglesia aquí en Estados Unidos? Que la iglesia sea cómoda, el templo sea cómodo. Que siempre haya espacio para un 20% más para que la gente se sienta cómodo y no tenga que estar buscando ¿qué? Su asiento. Que el estacionamiento esté ¿qué? Cómodo. ¿Y saben qué? Aquí en Estados Unidos, colmo de los colmos. El baño de las damas tiene que estar impecable. Por eso en esas iglesias emergentes, algunas de las mega iglesias, cuando va, usted va a pasar al baño y se parece el baño de hotel 5 estrellas.
Eso estaba parte del principio del crecimiento de la iglesia. En especial el baño de damas. Tiene que estar impecable. ¿Qué iglesia? ¿Qué es iglesia para usted? El regalo que nos dio Constantino con aquellos templos enormes. Lo que fue en la Edad Media de construir las torres. Los grandes templos del día de hoy. O las reuniones ahí que se dan en diferentes lugares. O cuando John Wesley predicaba en la calle y en las plazas. ¿Qué es iglesia? Dependiendo de lo que definamos que es la iglesia, así lo vamos a poner en práctica. Si seguimos con el paradigma viejo, lo que hizo John Wesley no fue iglesia, porque él estuvo en las plazas y en las calles. Todas las iglesias en África no sería iglesia porque ellos se reúnen debajo de un gran árbol, en la sombra, para adorar y alabarle al Señor, ahí en medio de la selva. Las reuniones caseras no serían ¿qué? Iglesia. Y aquí nosotros como latinos, de eso sabemos muy bien, porque pequeñas iglesias no le llamamos iglesia, sino le llamamos ¿qué es qué? Una misión, porque todavía es pequeñita, todavía no se sostiene, no se mantiene, entonces, ¿qué es? Una misión. Una iglesia tiene que tener templo grande, tiene que tener su equipo de alabanza, tiene que ser... ¿Saben qué? Fui a Ucrania y los ucranianos estaban tristes cuando estaban compartiendo y después se pusieron bien porque ellos si no tenían un piano, ¿no era qué? Iglesia. Si no había un piano dentro del templo, ¿no era qué? Iglesia. Y aquí seguimos con las mismas cosas. Cuando los egresados ahí, algunos ya están aquí, salen a plantar iglesia, lo primero que piensan hacer es construir un templo. 4 paredes. Todavía ni siquiera tienen gente, ¿eh? Y lo primero que quieren hacer es construir ¿qué? Un templo, pastor. Vamos a construir un templo, así que necesitamos finanzas. ¿Hay posibilidad que nos puedan apoyar? Todavía no hay gente. Pero tenemos que construir ¿qué? Un templo, porque sin templo no es ¿qué? Iglesia. Hablamos de la palabra eclesía. Somos la iglesia. En la Biblia dice 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ella. Jesús sí habla en un contexto de la disciplina dentro de la iglesia. Y ahí es donde dice 2 o 3 de ustedes reunidos en mi nombre, yo estaré con ustedes. Y ahí empieza ¿qué? La iglesia. ¿Qué es lo mínimo que debe haber para que haya una iglesia? Otra. Le hago otra pregunta. ¿Estamos aquí como iglesia? Sí. No sé qué nombre ponerle a esta iglesia con algunos coreanos argentinos, mexicanos y todo lo que viene de México, salvadoreños, hondureños, costarricenses, americana también. ¿Qué nombre le vamos a poner? La Biblia nos dice que somos el pueblo de Dios. Somos su pueblo, somos su familia. Por eso nosotros decimos hermanos, hermanas, ¿sí o no? ¿Ustedes me toman como hermano, sí o no? ¿Y qué me parezco como un mexicano yo? Con estos ojos ahí que ya cada día se está cerrando más, esta nariz tan chata. Y sin embargo, ¿somos qué? Hermanos. El pastor Darío ahí de El Salvador, le digo hermanos y la gente va a decir, ¿qué se parece?
Le digo a Carissa que ella es mi hermana y la gente de la calle va a decir, aquel coreano está loco. Aquel chino está loco, ¿qué le pasó? No nos parecemos. Para la gente de allá afuera es ridículo, pero para nosotros tiene sentido. ¿Sí o no? Tiene sentido. Somos un pueblo, somos una familia. Y la pregunta es, ¿por qué existimos como familia? ¿Para qué existimos entonces? ¿Por qué nos reunimos? Y es la pregunta que viene haciendo mucha gente. La iglesia, yo amo al Señor, pero odio la iglesia. Así que no hay posibilidad de que yo siga amando al Señor, pero deje de ir a la iglesia. ¿Escuchan mucho, sí o no? La pregunta es, ¿por qué existimos? Nosotros decimos, ¿para qué? ¿Para adorarle a Dios? Sí, es una parte. Y Rick Warren escribió los propósitos de la iglesia, su libro fue un bestseller, pero los conceptos que usted leyó, una iglesia con propósito, son conceptos nuevos. Son verdades nuevos que usted descubre. Son cosas más básicas que hay. Más sencillas que hay en que todo cristiano nos aprendimos desde el principio. ¿Por qué fue un bestseller? Porque fue preguntar, ¿por qué existimos como iglesia? La gente joven hoy en día hace esa pregunta mucho. ¿Por qué existo? Es algo que solíamos preguntar nosotros de chicos, ¿sí o no? Nuestro dilema existencial. Pero hoy, ellos se van un poco más y quieren ser algo, quieren ser parte de algo. ¿Saben qué? Cuando un joven ya se hace grande aquí en Estados Unidos, va al ejército. Y sienten orgullosos de ir ¿a dónde? Al ejército. Aún los latinos aquí se convierten en americanos con la camiseta americana y van a ser ¿qué? Soldados americanos. Y se sienten ¿qué? Súper orgullosos. ¿Y saben a qué ejército ellos van? ¿A la Armada? ¿Al Navy? ¿Fuerza Aérea? ¿O a la Marina? ¿Cuál es la más popular? Los Marines. ¿Y cuál es la más peligrosa? La Marina, los Marines. Pero van a los Marines. Y dan su vida para llegar a ser SEALs, los más especiales, los más peligrosos. Porque se sienten más que orgullosos de ser parte de los Marines y de SEALs. Porque están siendo usados con un propósito especial. Hoy la juventud busca propósito. Por eso, el concepto de la iglesia misional ha dado un empuje más, todavía aún, más allá de lo que es modelo emergente. Y bueno, ¿qué más que la gran comisión que nos habla de que seamos una iglesia que va, ¿sí o no? La iglesia misional existe para cumplir con la misión que fue encomendado a la iglesia. Existimos aquí para cumplir lo que es la misión de Dios. La cosa es que nos gusta seguir con los viejos. En el Antiguo Testamento del templo y la invitación era, vengan. Y nosotros seguimos invitando a que la gente, vengan. Salimos a la calle para que la gente, ¿qué? Vengan. Mientras que el Señor nos dijo, ¿cómo nos gusta hacer todo lo opuesto a lo que el Señor nos dice? Decimos evangelizar, vamos, pero ¿para qué?
para que vengan. Nuestro enfoque está en ¿qué? Vengan. Y si no vienen, tenemos problemas. No. El enfoque está en ir. Nos reunimos el día domingo para que el Espíritu Santo nos ministre, nos da fortaleza y poder, para que el día lunes a la mañana, en la primera hora, todos, ¿qué? Vayan. Para que todos estén, ¿qué? Afuera. Y ¿saben qué? Como estamos enfocados en vengan, toda nuestra capacitación en la iglesia, piensen en la capacitación de sus iglesias, están enfocados a mantener la gente dentro de las 4 paredes del templo. Y está en servir a la congregación, no a la gente de afuera. Por eso los miembros dicen, pastor, no tenemos un buen programa para niños. Pastor, esto está mal. Nos sentimos incómodos en esto, en lo otro. Porque queremos que la iglesia nos entretenga. Y más allá, la predicación, pastor, su predicación estuvo fea hoy. ¿Y estamos predicando a quién? A la iglesia. A la iglesia hay que discipular, no predicar el evangelio. Y nosotros predicamos el evangelio ¿a quién? A la gente ya creyente. Y le decimos, acepten a Cristo Jesús hoy como tu Señor y Salvador, una y otra vez esta semana, la otra semana, la semana siguiente, todas las semanas para que vayan a aceptar. Y ahí vemos a ver si alguien vino. Pero si nunca invitamos, si nunca salimos a ganar gente, hacemos todo lo contrario. La iglesia que conocí aquí, Erwin Mosaic, el pastor Erwin McManus, creció aquí como es salvadoreño y creció aquí. Se casó con una americana. Y una de las cosas que él habla mucho es breathe in, breathe out. Respirar hacia adentro y sacar el aire. Nuestra vida es breathe in, breathe out. ¿Algunos de ustedes pueden solamente tomar aire por 10 minutos? ¿Qué le pasa si sigue tomando aire nada más? Mueren. Y es lo que nos pasa. El aire es necesario. Sin aire morimos. Pero si solamente seguimos tomando el aire y no sacamos el aire, ¿qué nos pasa? Esto cuesta caro. Y esto también. Si alguno de ustedes aguanta 10 minutos solamente tomando aire, le doy todo esto. No creo que tenga por qué darle porque en el intento van a estar ya con el Señor. Y así morimos como iglesia. Nos gusta recibir, recibir, recibir. Y nos convertimos en el mar rojo. En el mar muerto, digo. Entonces, ellos dicen que a través de los grupos pequeños nosotros podemos salir. Y una de las palabras que crearon una de estas iglesias, Austin Stone, y voy a estar compartiendo más tarde, la iglesia en Austin, Texas, llaman a sus grupos pequeños comunidades misionales. Dios bendijo a mi hija de ser parte de esta iglesia por 6 años allá en Austin cuando estaba estudiando. Fue parte de todo este mover y lo pude ver de cerca. Mi hija de vez en cuando me desafiaba bastante y me hablaba. Y una de las cosas que me dijo es, papá, yo crecí en una burbuja cristiana. En el primer paso que di al mundo encontré que yo crecí en una fantasía cristiana, llamada una burbuja cristiana, y ahí crecí. Yo pensé que
Yo la tuve ahí preparando bien. Pero el encuentro de ella con el mundo fue más chocante. ¿Saben qué es lo que hacemos nosotros con los jóvenes? Hasta que ellos tengan 18. Le enseñamos cómo cuidarse del mundo. El mundo es malo, el mundo te va a traer a la perdición, el mundo te va a matar, así que cuídate del mundo. Le enseñamos cómo protegerse. Por eso le enseñamos con la apologética, cómo proteger y proteger tu fe. Le enseñamos cómo defender. Pero aquí, entre los latinos que todos nos gusta el fútbol, si usted solamente defiende, va a ganar el partido. Si tiene los 11 jugadores metidos en su campo, en la defensa, va a poder ganar el partido. Lo máximo que va a poder lograr es empatar. Y si le mete un gol, ya perdió. Nunca vamos a poder ganar. Pero estamos en esa jugada nosotros. Le enseñamos cómo defenderse. No le enseñamos cómo atacar. Dios me bendijo con el llamado misionero y en el momento que ella fue a la universidad, tuvimos un culto de envío. Y que te vas como misionera a la Austin, Texas, a la universidad. Cuando la gente sale al mundo para ganar a Cristo, va a salir ¿a qué? A la ofensiva. ¿Por qué perdemos la juventud? Porque les enseñamos cómo defender y no cómo atacar. No cómo jugar en la ofensiva. No cómo salir a ganar la gente en el mundo. Y ellos van a descubrir muchas cosas ahí. Hoy la realidad de la familia está terrible. Recuerdo todavía, un día mi hija me llama y me dice, estoy hablando con un grupo de jóvenes ahí en la universidad. Ellos tratan de alcanzar en el lugar de ellos. Y me dice, se sorprendió uno de los muchachos diciendo, ¿todavía tienes una familia normal? ¿Todavía hablas con tu papá? ¿Todavía puedes hablar con tu papá? No estamos hablando de una cosa del otro mundo. De que un joven universitario todavía le habla ¿a quién? A su papá. Parte de lo que es iglesia misional es transicionar en grupos pequeños, pero en transicionar a que ellos sean grupos de misioneros. Grupos misionales significa que son grupos ¿qué? De misioneros para ganar el mundo. Una de las cosas que se atrevieron el grupo misional de mi hija allá en Austin, Texas, es ir al día de los fraternities y sororities. El grupo de universitarios que se reúnen para, ¿qué? Tomar. Y el grupo tratan de ganar a través de la bebida, de que los jóvenes vengan ahí a conocer el grupo fraternal, esos clubes, y para que se asocien. Y ellos dijeron, papá, queremos ir a uno de esos pledges y queremos ganar a los muchachos que van a ir ahí. Yo me quedé pensando, porque yo cuando estuve en la universidad me hice pledge también y sé la locura que es eso. Que Dios te bendiga. Voy a interceder. Pero no es que simplemente van. Ellos tenían una estrategia. Se iban a mezclar ahí con todos los chicos. Iban a estar buscando quiénes son hijos de cristianos. ¿Quiénes son los chicos que han estado en la iglesia alguna vez en su vida? Ellos van a ubicarlo a ellos. Van a llamarle a ellos. Y los van a ver en los cafés. Y en los cafés iban a reunirse con ellos.
Y en los cafés iban a levantar el grupo pequeño. No le pregunto, ¿es iglesia eso? Sí. 4 valores principales en estos grupos misionales. Es adorar, ser adorador, ser aprendiz, es estar aprendiendo, ser familia y ser misionero. Aquí hay varios que han estado en el campo como misioneros. ¿Saben por qué hemos perdido a los jóvenes? Porque nuestro grito hacia ellos fueron: adáptate al sistema. Como soy tu papá, te vas a adaptar a mí. Y en la iglesia igual. ¿Se van a adaptar todos ustedes a qué? A lo nuestro. Si nosotros acercáramos a la juventud como misioneros, yo creo que no lo estaríamos perdiendo a ellos. Porque el misionero deja todo, ¿sí o no? Deja todo, ¿sí o no? Sí. Deja su cultura, ¿sí o no? Sí. Para adaptarse a la cultura de quién. ¿A dónde va? ¿Sacrifica o no sacrifica? Sí. Sí. Así que si hay que sacrificar todos nuestros himnos y escuchar el rock, el misionero está dispuesto, ¿sí o no? Sí. Pero como pastores no estamos dispuestos, por eso perdemos. Los jóvenes saben cómo acercarse como misionero. La vida misional es llevar la misión de Dios en su vida. Sabemos muy bien que todos somos enviados. Con la cruz, a la cultura y en la comunidad. Por aquí lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. No lo ponemos en práctica. Y es tiempo de hacer otra transición. Es entender lo que es el concepto local. No ir a ninguno de los dos extremos, sino entender lo que Dios está haciendo en el día de hoy. Los sociólogos lo descubrieron hace mucho tiempo ya. Glocal. ¿Qué le suena glocal? Una palabra desconocida, ¿no? Pero para algunos lo escucharon por ahí en algún lado. Global y local. Hoy vivimos en donde el mundo se nos vino encima. Aquí en Los Ángeles peor todavía. Tenemos 196 naciones viviendo aquí en esta ciudad. 196, hablando 214 idiomas en esta ciudad. El mundo se nos vino encima, ¿sí o no? Y como ayer estaba compartiendo, ahí en Filipinas o en las remotas lugares de África, todos tienen ahora ¿qué? Acceso al Internet. Y todos saben lo que está pasando en otros lugares. Los jóvenes de la iglesia van a Cuba y los cubanos saben K-pop, la canción coreana. Ustedes saben que la cultura coreana está de moda hoy. Uno de los ídolos de sus hijos debe ser quizás uno de los jóvenes ahí de los grupos de K-pop. BTS. Los jóvenes lo deben conocer muy bien. ¿Cuántos de ustedes conocen al grupo coreano BTS? Aquí la mayoría de los pastores están desaprobados. Pregunte a sus hijos. Tenemos que empezar a pensar globalmente. ¿Saben qué? Aquí en Los Ángeles hay más de 1,500 mezquitas. Nosotros decimos, tienen que ir lejos, lejos, al mundo lejano para que sean misiones. Y bueno, pero Dios se cansó de que nosotros no nos estamos yendo. Así que Dios nos está trayendo a todos ellos encima aquí a Los Ángeles.
Mañana ustedes van a encontrar a un grupo de iraníes, afganos, porque están estudiando una vez al mes aquí. Y vamos a estar comiendo con ellos mañana. Dios nos está trayendo todo encima. ¿Y acaso no llegan a México? Sí. Está lleno. Y nosotros decimos, no, a ellos no hay que trabajar con lo que están allá. Dios dice, como no vas para allá, yo te lo estoy enviando ahí. Y no nos damos cuenta. Es que tenemos una mentalidad. Y aquí con la iglesia también. ¿Saben lo que ha sido? Es que la gente ame la gente mexicana cuando van a México, pero cuando vienen aquí, cuando ven al mexicano, no lo ven como mexicano. Así que lo pueden amar los que están del otro lado de frontera, pero al que está de este lado no. Porque allá tiene que ir con el amor de Cristo a misionar, pero aquí no es misiones. Dice, actúa local. Empieza a actuar localmente. El mundo está en el local ahora. Tenemos un mundo global muy pequeño. Ustedes tienen aquí a un coreanito hablando un español ya tan mezclada que no sé qué es, ni argentino, ni mexicano, ya no sé. Esto no hubiera sido posible hace 50 años. Imposible. Ridículo. El mundo está en nuestras manos. Y ahí voy a compartir con historia de dos iglesias, prácticamente que nos quedamos ayer. Esta iglesia es la que va mi hija hoy. Está enamorada de iglesia. Y va al campus que está en Pasadena. Es un campus que abrió hace 2 años. Un poco menos de 2 años. Y ya tiene 500. Va allí porque se siente más cómodo. La predicación es vía satélite. El pastor Edwin predica en Hollywood. Y entonces lo transmiten en vivo. El equipo de alabanza es la que dirige la alabanza. Y en el tiempo de predicación de allá, terminan justo igual que allá para que puedan transmitir la predicación del pastor. ¿Cómo le pegaba yo teológicamente ese concepto en el seminario? Nunca pensé que iba a terminar yo en esa iglesia. Y para el colmo de los colmos, nunca pensé que iba a ser tocado ahí mirando en la pan. Le decimos, ¿tienes hambre? Te voy a dar el pan para que vengas a la iglesia el día domingo. Y si vienes el domingo a la iglesia, te voy a dar más. Si no vienes a la iglesia, no te lo voy a dar. Estoy exagerando un poco. Pero es parte de la realidad, ¿sí o no? Todo lo que hacemos es con la excusa de que ellos vengan. Le decimos para que acepten a Cristo, para que conozcan el amor de Cristo, pero en realidad estamos invitando a venir nada más. No estamos practicando el amor. Ellos ven y nos están mirando. Ellos nos están evaluando como iglesia. Hoy la palabra comunidad misional es lo que toca fuerte. Son grupos misionales. Y dentro de ello, en Ocean Stone, tienen grupos de transformación de vida que son de solo 3 personas y llevan el discipulado personal. 2, 3 personas se reúnen para discipular y para entrenarlos a que sean ¿qué? Misioneros. No discípulos sencillamente. ¿A entrenar qué? Misioneros. Vayan donde vayan, van a vivir la vida como ¿qué? Misioneros.
Y ellos, para llevar a cabo esto, crean el tercer espacio. Cualquier lugar, el café, un restaurante, en la escuela, en la universidad, en el parque, todo lugar es el lugar de ¿qué? Ministerio. Ahí es donde tenemos que invertir. ¿Saben qué? El 80% a 90% de los presupuestos de la iglesia, ¿sabe a dónde van hoy? A mantener el edificio y los sueldos de pastores. Y nunca tenemos dinero para llevar a cabo la misión de Dios. Tenemos que tener enfoque y no dejar de lado lo que es la misión global. Estas iglesias hacen todo lo posible para no perder este sector del trabajo de misión. Sí, lo local es importante, es acción local, pero hay que actuar también más allá. Grupos misioneros y grupos para naciones. Austin Son tiene un proyecto de hacer un network con 100 misioneros. Para 2011 quedaron cortos. Hoy tienen más de 3,000 personas de la iglesia que han salido en Short Term Mission, en trabajo misionero fuera del país. Y están trabajando con más de 200 misioneros. Y son todos jóvenes. Algo está pasando. Ayer el hermano habló sobre lo que es el Dream Center, Angelus Temple. Ellos abrazan la herida y el dolor de la ciudad. Enfocan en un discipulado vivencial y trabajan en el sentido de la comunidad. Muy inclusiva y todos son bienvenidos. Ahí tiene un grupo de ellos. ¿En dónde se reúnen? ¿En dónde se reúnen? Ah, perdón, no pasé. Ahí, en la cuadra, en la calle. En la calle. Y lo que es el proyecto que tienen, adopten una cuadra. De 500 a 600 voluntarios salen todos los sábados a visitar 135 comunidades para dar beneficio a más de 30,000 personas. Cada grupo pequeño adopta ¿qué? Una cuadra. Y el trabajo que hace es visitar a las casas que necesitan algo, a las ancianas le ayudan a salir de compra al mercado, y algunas personas que necesitan un poco de reparación a la casa, limpieza a ellos. Los grupos de jóvenes van y le arreglan, le limpian. Es un llamado de Dios a cumplir la misión, local y globalmente. Dice, vaya. Ya en la historia, todos entendimos ese llamado y Dios nos bendijo. Inglaterra entendió ese llamado y salieron y Dios les bendijo. Fue una potencia misionera. Y para que sea potencia misionera, Dios bendijo a Inglaterra. Estados Unidos tiene 120,000 misioneros hoy afuera. ¿Cuánto? ¿Sabe por qué Estados Unidos todavía se mantiene al flote hoy a pesar de las barbaridades que hay en Estados Unidos? Es el país número 1 en enviar misioneros. ¿Cuánto? 120,000. En toda América Latina, incluyendo el pueblo hispano aquí en los Estados Unidos, incluyendo a España, somos 28,000. Entendemos por qué Dios le sigue bendeciendo a este país, esta nación. Corea recibió ese llamado, hoy tiene 28,000 misioneros.
La superficie de Corea es 20 veces menos que la superficie de la República Mexicana. La población, una cuarta parte de lo que es México. Hay 28,000 misioneros. Corea era el segundo país más pobre del planeta después de la guerra. Segundo país más pobre en todo el planeta. Y hoy todos ustedes están usando algo coreano, ¿no? Y se topan con coreanos y vienen a la iglesia coreana. Mira. ¿Sabe por qué Corea mantiene al flote? Porque Dios está bendiciendo, porque están cumpliendo con su misión. Yo me puse a pensar un poco en términos de finanzas, lo que Estados Unidos gasta y Corea gasta para mantener a sus misioneros, pensando que cada misionero levanta $2,000 para vivir en el campo. Y si calculamos 120,000 misioneros a $2,000 cada uno, estamos hablando de $240 millones que Estados Unidos envía para mantener a sus misioneros solamente para sostener su vida. ¿Cuánto? 240 millones. ¿Tiene que bendecir Dios a Estados Unidos? Y si no, los misioneros, ¿de qué van a comer? Corea Corea tiene 28,000 misioneros. A ras de $2,000 cada uno son $56 millones que tiene que enviar. ¿Solamente para qué? Se mantengan su vida. Y ahí sumen todos los gastos del ministerio y no nos alcanza los números para calcular. Yo me quedé pensando, ¿cuánto será 240 millones de dólares? Mucho, ¿no? Dios está llamando a su iglesia. Nos está llamando a nosotros a que seamos iglesia, su iglesia. Que seamos el sueño que tuvo Jesús al decir, sobre esta roca levantaré mi iglesia. Y Él soñó con tener una iglesia aquí en la tierra para llevar a cabo su ministerio, su misión. Y Él nos sigue hablando hoy. Yo quiero mi iglesia. Mi iglesia. No una institución. No una organización, no un imperio, su iglesia, grande o pequeña, participando en su misión, local y globalmente. Gracias. Mis ojos abrí